peques, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos el día de hoy y fíjense, les tengo una buena noticia. Fíjense que esta semana y la siguiente semana vamos a tener dos clases especiales que tratan acerca de la última semana de vida de Jesús aquí en la tierra. Y comenzamos desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta su ascensión al cielo con el Dios Padre. Entonces, si les parece, vamos a orar para empezar. Espérense bien, vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Queremos pedirte que hagas receptivos nuestros corazones y los de los peques, Padre, para poder entender y comprender cómo fue esta última semana de Jesús y cómo Él sabía lo que iba a suceder, pero tuvo más peso el amor con el que nos amó y no le importó sufrir para que nosotros fuéramos salvados. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, fíjense bien, 500 años antes, se había profetizado acerca de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y había dicho que Zacarías 9:9 así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces Jesús sabía que ya se iba a cumplir el tiempo de esta profecía, porque él conocía las escrituras. Entonces va con uno de sus discípulos y les dice que vayan al pueblo de enfrente, porque él estaba en Betania, y traigan un pollino o un asno que iban a encontrar atado, porque él iba a entrar a Jerusalén y se había predicho que él iba a entrar sobre un asno. Entonces se lo traen, él se sube, y cuando van camino a Jerusalén, dice que iban llegando a la bajada del Monte de los Olivos. Esto dice Lucas 19, del 28 al 44, que es donde está el relato, si después quieren leerlo completo. Pero el versículo 37 dice que iban llegando al Monte de los Olivos, y la multitud y también sus discípulos empezaron a dar gran voces y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas. Pero él apenas iba visualizando la ciudad como está aquí, y había gente esperándolo. ¿Saben por qué había tanta gente en Jerusalén? Bueno, porque resulta que estaban celebrando la Pascua en ese tiempo, y ellos con eso recordaban su liberación de Egipto. ¿Se acuerdan que hacía 1500 años ellos habían sido liberados de Egipto porque eran esclavos? Y Dios, para liberar a los primogénitos para que no murieran, les manda que maten un cordero y que el dintel o el marco de su puerta lo manchen con sangre, y que el ángel de Jehová va a pasar por la noche, y donde haya esa marca no van a morir los primogénitos. Entonces ellos seguían celebrando esta fiesta para recordar cómo Dios los había liberado esa noche de la muerte y también de la esclavitud. Entonces por eso es que había mucha gente, y dice que Jesús ve la entrada de Jerusalén en el versículo 41, y dice: cuando llegó a la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Saben? Él sabía todo lo que iba a suceder, sabía lo que venía, sabía que era su última semana de vida. ¿Pero por qué es que él lloraba? ¿Por esto que le iba a suceder? No, era tanto su amor que él lloraba porque sabía que esta era la última semana que tenían la oportunidad las personas de convertirse a él para ser salvos y tener una vida en la eternidad en su presencia. Él ya había tenido un ministerio de 3 años, estaba a punto de acabarse, en donde había hecho milagros, les había enseñado mediante parábolas las buenas nuevas para que ellos se volvieran al Señor y fueran salvos, y sabía que muchos no lo harían. Por eso es que él siente pesar por la pérdida de ellos. Sabía que su pueblo judío iba a sufrir las consecuencias, que iban a ser esparcidos por todo el mundo y que iban a sufrir en gran manera. Así es que bueno, siguiendo con el relato, entra a Jerusalén, como aparece en la imagen, y muchos traían ramas de palmeras, las echan sobre el suelo algunos para que él pase sobre ellas, incluso sus prendas de vestir. Y bueno, en una semana esto va a cambiar. Así como lo alaban, en una semana van a estar gritando: crucifícale. Así es que se cumple 1 de Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y bueno, continuando con nuestro relato, pues resulta que ya pasaron 2 días y se iba a celebrar la Pascua. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que vayan a un pueblo y que van a ver un hombre con un cántaro, que lo sigan y que le digan que ahí es donde el Señor quiere hacer la cena, y ellos hacen los preparativos. Y mientras esto sucede, ¿saben qué? Les quiero platicar lo que va sucediendo entonces antes. Estaban todos los discípulos en casa de Simón el leproso, y llegó una mujer
y derrama aceite sobre el cabello de Jesús. Y muchos de sus discípulos se enojan, entre ellos Judas, y le dicen: ¿qué desperdicio, Señor? Porque antes el perfume era carísimo. Y dicen: este perfume se pudo haber vendido y pudo ser usado para ayudar a muchos pobres. Sin embargo, Jesús les dice que no avergüencen a esa mujer, que ella lo hace porque es una unción como para cuando él va a morir, y que a los pobres los van a tener siempre, pero a él no siempre lo tendrán. Entonces, muchos estudiosos de la palabra creen que por eso Judas estaba enojado, porque Jesús lo había reprendido. Entonces, ¿saben lo que él dice? Va con los líderes religiosos y le dicen: ¿qué me dan si yo les entrego a Jesús? Entonces ellos le dicen que le van a dar 30 piezas de plata, y entonces él busca una ocasión para entregarle. ¿Saben qué? ¡Qué ironía! Él se estaba quejando por el valor del perfume, y ¿saben cuánto valía un perfume en ese tiempo? Bueno, pues valía 60 piezas de plata, y él solamente acepta la mitad de un perfume, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando llegan a la cena, dice que Jesús les dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Saben qué? Los discípulos no entienden muy bien, pero él sabe que dentro de poco va a morir, y tiene un gran significado para él esa cena. Pero antes de empezar con la cena, él les dice: alguien de ustedes me va a traicionar. El que moje el pan conmigo y bebe conmigo es el que me va a traicionar. Y entonces todos le empiezan a preguntar: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Y dice que Jesús le da ese pan mojado a Judas, y que él lo toma y le dice: soy yo, Señor. Y él le dice: tú lo has dicho. Entonces él se levanta y sale. Los discípulos no entienden qué es lo que sucede, piensan que Jesús lo mandó a hacer alguna otra cosa, pero saben que Jesús hace esto con Judas como un gesto de amor, dándole una última oportunidad para que él se arrepiente y cambie su proceder, porque yo quiero que ustedes sepan que él no, desde que los conoció, dijo: este me va a traicionar. No, sino que fue Judas quien en su egoísta corazón escuchó al enemigo y decidió traicionarlo, y él mismo fue el que fue con los líderes religiosos. Así es que nadie lo señaló a él, él mismo tomó la decisión, porque hubiera podido haber sido cualquier otro, ¿verdad? A todos los había reprendido por lo del perfume, pero él fue el que se molestó. Entonces, bueno, cuando Jesús sale, dice del versículo del 26 al 29 del capítulo 26 de Mateo, que mientras comían, Jesús parte el pan y les dice: este es mi cuerpo. Y después toma el vino y le dice: beban de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice: yo os digo que desde ahora ya no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, fíjense bien, después de esto la Pascua ya no se iba a celebrar más como la celebraban, al menos no los que se le han convertido al Señor, ¿verdad? Porque ahora iba a haber un nuevo pacto después de la muerte de Jesús. Así como el sacrificio del Cordero los había liberado de la esclavitud, el derramamiento de sangre de Jesús como un Cordero sin mancha y sin contaminación nos libera a nosotros y nos hace salvos, ¿verdad? Así es que ahora nosotros, como cristianos e hijos de Dios, celebramos esta cena, ¿verdad? En nuestra iglesia lo hacemos el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Y lo tenemos que seguir haciendo en memoria de su muerte hasta que Él venga. Y bueno, entonces siguiendo por el relato, después de la cena, dice que después de que Judas sale, es cuando Jesús les empieza a hablar de una cosa hermosa que está registrada en el libro de Juan en el capítulo 14. Ahí se lo resumo, Jesús les habla de la casa de su Padre Celestial en el cielo, donde dice que hay muchas moradas y que Él iba a ir a prepararles morada para todos, para que después fueran a morar ahí por Él. Y también les dice que durante su ausencia, cuando Él esté en la gloria con el Señor, pues iba a enviarles otro consolador, un ayudante que iba a ser el Espíritu Santo, y que iba a venir a morar de ellos para enseñarles, y los iba a utilizar para evangelizar a otros y que otros conocieran de Jesús y también fueran salvos. Les mandó a amarse unos a otros, y también oró por ellos delante de ellos al Señor. Me parece tan hermosa esta oración, léanla, les va a gustar. Entonces, después de esto, el relato sigue diciendo que se van a un lugar llamado Getsemaní, y ahí Él se va a orar aparte. Ya era la madrugada y también sus discípulos están orando y ellos se quedan dormidos, pero bueno, no les voy a platicar ese relato,
porque nos queda poco tiempo. Pero, bueno, dice que mientras Jesús oraba, él conocía lo que le iba a suceder. Entonces estaba agonizando, dice que era tanto su estrés y su miedo que empezó a sudar gotas de sangre. Y yo me puse a meditar: Señor, ¿por qué estabas así? ¿Acaso estabas arrepintiéndote de venir a morir por nosotros? Pero saben que no es así. Esto fue registrado en la Biblia como ejemplo para nosotros de obediencia. Jesús, aún sabiendo la manera tan terrible como lo iban a humillar e iba a morir, él decidió obedecer al Señor. Y nosotros a veces por cosas más pequeñas y por egoístas no queremos obedecerlo, ¿verdad? Y nosotros no hemos aguantado hasta la sangre. Y eso me recordó un versículo que está en Hebreos 12, 3 y 4, donde dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, o sea, no nos cansemos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Así es que la lección que nos enseña con esto Jesús es que debemos de ser obedientes, ¿verdad? Aun cuando muchas cosas estén en juego. Y bueno, el relato sigue diciendo que más tarde él va con sus discípulos y les dice que se despierten porque ha llegado la hora. Entonces llega Judas, el traidor, con las personas que lo iban a apresar, con palos y espadas y antorchas, y dice que Judas les había dicho a los líderes que al que lo besara ese era. Entonces llega y besa a Jesús. Y Jesús le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué ironía, ¿no? Entregar a Jesús, traicionarlo y entregarlo con una muestra de amor, un beso. Pero bueno, después de esto ellos lo apresan, se lo llevan ante el líder religioso judío. Y fíjense bien lo que sucede. Unas horas después, Judas se da cuenta del error que cometió y quiere regresar las monedas de plata, y le dicen que no es su problema, que no las aceptan. Entonces él va al templo y las tira del templo, como aparece en la imagen, y es tanto su remordimiento que va y se ahorca. Y entonces él muere de una manera muy fea, y por su pecado y por no haberse arrepentido, está pasando una eternidad en el infierno, ¿verdad? Qué terrible forma de morir. Nosotros no sabemos, porque Dios es misericordioso, pero probablemente si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado, ¿verdad? Pero él solamente sintió remordimiento. Y no es lo que quiere Dios de nosotros, ¿saben? Quiere que nos arrepintamos y no pequemos más, nos volvamos de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces yo les quiero preguntar hasta ahorita dónde vamos. ¿Ustedes ya se arrepintieron de sus pecados? Los dejo para que lo mediten. Y bueno, ahora vamos con la última parte del relato, cuando es Jesús ante Pilato, y está registrado en Mateo 27, del 11 al 31. Y bueno, fíjense bien. Se llevan a Jesús y lo presentan ante los líderes religiosos judíos, y que es Caifás, y ellos lo interrogan, y él reconoce que él es el Hijo de Dios. Entonces ellos tienen envidia, lo quieren matar, y la ley romana les prohibía a ellos, como pueblo judío, juzgar a alguien o matarlo. Así es que lo llevan ante Poncio Pilato, que en ese tiempo estaba en la ciudad, y le mienten, le dicen: fíjate, Poncio Pilato, que él se quiere proclamar rey de Roma, entonces toma para que tú lo condenes. Entonces, como aparecen las imágenes, Pilato lo interroga y le dice: ¿por qué te acusan? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús no le contesta. Entonces, pero él no ve culpa en él. Entonces se va ante todos los judíos y les dice: fíjense que yo no encuentro culpa en este hombre, porque se da cuenta que lo quieren acusar porque le tienen envidia. Entonces se acuerda que había una ley en ese tiempo que soltaban a un preso, y había un preso muy famoso que se llamaba Barrabás, que era muy malvado, y entonces le dicen: bueno, voy a soltarles a alguien, ¿quieren que se les suelte a Jesús o les suelte a Barrabás? Entonces la gente le empieza a gritar a Barrabás, y a él no le queda más remedio que soltarlo. Pero fíjense bien, cuando él estaba ahí sentado en el tribunal, su esposa se acerca a él y le dice: no tengas nada que ver con la muerte de este justo, porque hoy he padecido muchos enseños a causa de él. Así es que Pilato no lo quiere matar, así es que les entrega a Barrabás, lo libera y manda a soltar a Jesús. Lo vuelve a mostrar ante la multitud, todo golpeado, y les dice que ya ha sido castigado, que no ve mal en él, que quiere que haga con él, porque Pilato no sabe qué hacer con Jesús. Entonces todos le empiezan a gritar: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato dice que se los va a entregar, pero él se lava las manos, como aparece en la imagen, para que no se le culpe por el derramamiento de sangre de Jesús.
Entonces se los entrega para que lo maten y así es como termina hasta aquí nuestra clase de hoy. Fíjense bien, meditando en esto, en la pregunta que Jesús les hace, ¿qué pues haré con Jesús? Esta pregunta ahora es de alcance universal, ¿saben por qué? Porque todos tarde o temprano nos vamos a tener que preguntarnos, ¿qué haré con Jesús? ¿Verdad? Así como Jesús compareció ante este juez, hoy se presenta ante todos nosotros a fin de que decidamos si lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Fíjense bien, él fue rechazado, ¿verdad? Y humillado. Los judíos lo rechazaron porque le tenían envidia, porque tenía seguidores. Judas lo vendió por 30 piezas de plata y Pilatos, por su cobardía, para no meterse en problemas, ni con los judíos ni con los líderes romanos, lo entregó para que lo mataran, ¿verdad? Nadie decidió a favor de Jesús. Así es que la pregunta ahora para ti y para mí es, ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús? Fíjense bien, quizás con palabras no lo rechacemos, pero si no lo aceptamos como Salvador personal, entonces no nos estamos poniendo de parte de Él y lo estamos rechazando. Y vamos a perecer en nuestros pecados. Así es que, ¿qué haremos con Jesús? Lo más sabio que podemos hacer es reconocer que Él vino a la tierra como hombre, murió, derramó nuestra sangre por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Bueno, peques, así se termina hoy esta lección. La siguiente semana vamos a ver la crucifixión y la resurrección y la ascensión al cielo. Esta semana les quiero dejar de tarea que se lean todos los textos de todos los relatos que les aparecen aquí para que estemos bien preparados para la siguiente semana. Me dio gusto verlos, peques. Vamos a orar para terminar, ¿les parece bien? Bendito y amoroso Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar aquí y de conocer más acerca de ti mediante tu palabra y del sacrificio que hizo Jesús y las cosas que Él tuvo que aguantar, Padre. Pon nuestro receptivo en nuestros corazones durante esta semana en la que recordamos su muerte, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Bueno, peques, como siempre me dio gusto verlos. Les mando besos y abrazos. Los amo. Hasta luego.